Te voy a invitar que me ayudes a orar, amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, amado Dios, porque a ti te ha placido que hoy estemos aquí en este día. Hoy damos honor a ti, Señor, porque tú la mereces, porque tú eres digno de toda nuestra alabanza. Y hoy nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros oídos, nuestro corazón para atesorar la palabra, Señor, y ponerla por obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado en esta serie, ¿verdad? Otra vez. ¿Quién recuerda de los que han estado aquí? ¿Cuál es el nombre de la serie? Gritos de alabanza, ¿verdad? Gritos de alabanza. ¿Qué se celebra hoy, hermanos? La independencia de México. A ver, ¿cuántos pueden decir? ¡Viva México! ¡Viva México! Amén, somos libres en Cristo Jesús y estamos muy felices por lo que Dios ha hecho, amén, por esa libertad que nos ha dado a través de otras personas para el país, pero esa libertad a través de su Hijo para nuestra vida, amén. Damos gracias a Dios. Y entrando aquí al tema, voy a continuar con la misma serie, Gritos de Alabanza, pero mientras oraba al Señor, yo le decía, Señor, ¿qué grito ahora que quieres que demos? ¿Qué grito, verdad? Entonces, le ponía como título a como tema, rindiendo mis cómo. Rindiendo mis cómo. ¿Por qué no le volteas con el que está a tu lado y le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dile al que está a tu lado. Es una pregunta bien sencilla, ¿verdad? Una pregunta sencilla que tiene una muy buena intención, que va detrás de que te digan bien, ¿y tú? Pero a veces una pregunta tan sencilla, hermanos, ¿cómo nos puede llegar a mover o hacer entrar en pánico, verdad? O en desesperación. Y no sé si usted recuerda una vez que el pastor decía que una vez llegó alguien y le dijo, ¿cómo estás? Y le dijo, mal. Entonces, como que ya la sensación de, híjole, no, nomás me puedo ir así. Tengo que preguntarle el por qué, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te puedo ayudar? Y a veces tú estás ahí, ¿verdad? En esa pregunta de que tal vez tú por fuera dices bien, pero por dentro hay un caos. Y por dentro, tal vez te ves bien por fuera, pero por dentro tú estás clamando a Dios y estás dando un grito de lamento, ¿verdad? De desesperación. A veces estamos así, amén. Dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, porque como mexicanos tenemos muchos dichos, ¿verdad? Para ponerle remedio a esas cosas que nos duelen decir muy abiertamente. Entonces, es lo que tenemos los mexicanos, ¿verdad? Hacemos risión de nuestros dolores, eso es bueno, eso es bueno. Y andamos por ahí, hermanos, preguntándonos, aguantándonos y a veces preguntándonos nosotros mismos si Dios o si alguien nos está viendo. Si alguien se da cuenta de lo que traemos. En días difíciles, hermanos, a veces una pregunta como esta de ¿cómo estás? Viene y te sangolotea, ¿verdad? Viene y te mueve un poquito y tú dices, híjole, si supieras que ando bien mal, pero no sé si te lo puedo decir. No sé si esto lo puedo exponer aquí contigo. A veces nos sentimos en esa situación de no puedo decirle a cualquiera lo que yo estoy pasando, lo que estoy sintiendo. No tengo esa confianza, porque pasamos, ¿verdad? Y ¿cómo puedo explicar cómo me siento a alguien? ¿Qué tanto puedo compartirle a las personas de cómo me siento? Y a veces estamos en ese momento, ¿verdad? Y yo veía rendir nuestros comos. Hay muchos comos en nuestra vida. Desde la palabra como, hermano, comúnmente un dato ahí curioso, es de las palabras que se usa demasiado en la Biblia para empezar oraciones de lamento, de tristeza, de dolor. La palabra como. Entonces, hay muchas oraciones en la Biblia de personas afligidas, muchos afligidos en la Biblia, hay muchos personajes donde los vemos clamando a Dios y sus oraciones comienzan como un cómo, por qué, hasta cuándo, palabras como esas. ¿Por qué? Porque vienen de un corazón dolido, de un corazón desesperado, de un momento de desesperación y de abrumación, amén. Hay muchos personajes, pero yo el día de hoy quiero llevarte a través de David. David
el rey David, vamos a ver un salmo donde él está en este momento de su vida, en un cómo, en un hasta cuándo. Y en este salmo que vamos a ver, frecuentemente David se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto durará esto? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cómo lo vas a solucionar? Todos nos hemos hecho esas preguntas, ¿verdad? Hemos pasado procesos en nuestra vida y hay mucho que aprender acerca de los afligidos de la Biblia, hermanos, que preguntaron a Dios cómo, sin miedo. A veces nos da miedo exponer nuestros cómo, nuestros porqués, nuestros hasta cuándo, porque sentimos que estamos dudando a lo mejor de la fe de Dios, o que estamos fallando. No quieres exponer eso porque te sientes débil, pero no es malo que tú expongas tus porqués, no es malo que tú expongas tus lamentos a Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, tan normal es que hay un libro de lamentaciones en la Biblia. Amén. Tenemos un libro dedicado exclusivamente para lamentarnos. Amén. Hay un libro de lamentaciones donde están las lamentaciones de muchos profetas, de muchos hijos, de los hijos de Dios. Amén. Entonces no es malo que tú te encuentres en un momento donde estás en tu cuarto o en algún lugar gritando, ¿cómo? ¿Hasta cuándo? Amén. Y te voy a llevar al Salmo 13. Si ocupamos un lugar de partida para saber cómo empezar a lamentarnos, que estoy segura que la mayoría somos especiales en eso. Amén. O yo soy la única que voy por la vida lamentándome. Pero si ocupamos una guía, una instrucción de cómo empezar a lamentarnos, porque a veces no sabemos todo, bueno, el Salmo 13 nos da una idea de cómo empezar, cómo te puedes empezar a lamentar. Santo Dios. Y dice así, tengo la nueva versión internacional. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Un salmo que empieza muy desalentador, ¿verdad? Un salmo que empieza pues triste, en la desesperación. Este salmo empieza en un lamento. Esta es la condición en cómo el rey David se encuentra en este momento. En su desesperación grita y empieza ese grito. Y a veces hay gritos como este donde estás. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cómo le voy a hacer? Señor, ¿cómo voy a pagar esto? Señor, ¿cómo le voy a hacer con mis hijos? Señor, ¿cómo le voy a hacer con esta enfermedad? Hay gritos como esos, ¿verdad? Tal vez ahorita tú estás en uno de esos gritos. David, hermano, no huye de su tristeza. David no está ignorando que se siente de esta manera. David no está fingiendo que esta tristeza no existe, porque a veces somos muy dados a ignorar esos sentimientos como para que no vean que estoy mal. La gente no puede ver que yo estoy en este momento, que soy vulnerable. La gente no puede ver eso. Hermano, pero eso te va consumiendo. Eso te va enfermando. Esas preocupaciones, ¿verdad? David no finge, no está como no pasa nada. No, al contrario, dice que él suelta todos estos comos y se los suelta a Dios. Se los suelta al Señor, amén. Siendo vulnerable ante Dios, siendo muy vulnerable. Y mire cómo es que este salmo comienza con un desánimo, con una desesperación, pero al final vamos a ver cómo da un cambio, cómo da un giro, algo muy bonito. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Esta pregunta que a lo mejor todos los hijos se han hecho esta pregunta. ¿Cuántos no nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Cómo me puede estar pasando esto? ¿Cuántos han estado en esa situación? Y el que no se ha hecho esta pregunta,
Pues no sé, bien por usted, qué bueno que le está yendo bien en la vida. Pasa el tip. Pero creo que todos hemos estado en esta situación. Dice aquí, si usted puede notar, 4 veces hace esta pregunta. 4 veces. Mire cómo está en ese punto, en ese nivel de tristeza llevado hasta la depresión. Entonces él se pregunta y se pregunta y se vuelve a preguntar. Hermano, muchas veces nosotros desmayamos ante la duración de las pruebas. A veces nos cansamos y decidimos rendirnos. Porque no sabemos cuánto va a durar el proceso. Y te agotas y dices ya, yo ya no puedo, hasta aquí, yo ya no puedo. Es muy fácil, ¿verdad? Cuando sabes cuánto va a durar la prueba, si supiéramos, tú dijeras, arre, a esta sí le entro pues. Esta sí la armo, sí me tanteo, me organizo y sí la armo. Me agendo. Si supieras la duración de tus pruebas, pues más fácil, ¿verdad? Pero hermanos, hay pruebas que duran un día, pueden durar horas, pero hay pruebas que pueden durar años. Años. O pruebas que van a durar toda la vida. Que vas a morir con ella. Ya como tu amiga. La vas a hacer parte de tu vida. Así es la vida, hermano. No por eso no significa que Dios no sea bueno. Dios es bueno. Amén. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Una pregunta que este rey se pregunta varias veces. Aquí hay un deseo muy grande de ser liberado. Yo veo aquí un deseo de ser liberado. Mire, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y otra vez, ¿hasta cuándo? Así empieza su lamento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y me trae a memoria ahorita, ¿cuántas veces te has dicho, tú tienes que orar así? Y el Señor nos mostró, Jesús nos mostró la forma en cómo podemos orar. ¿Cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Nos da la instrucción, donde tenemos que empezar reconociendo su grandeza, reconociendo su reinado, darle la gloria a Él. Amén. El Señor nos instruyó en cómo debemos orar. Pero hay veces que hay oraciones, hermano, que empiezan así. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por cómo nos sentimos, por cómo estamos. Hermano, algo aquí bien fuerte que puedo ver. David había enfrentado un montón de cosas. David había enfrentado cosas más fuertes que esto, puedo decirlo yo. Se enfrentó a un Goliat, se enfrentó a Saúl, se enfrentó a muchas cosas. Pero ¿sabe qué es la diferencia de esto? En todos esos enfrentamientos David nunca se había sentido separado de Dios. Y este era el problema aquí, que la lucha que David tenía no era física, su lucha era mental. Y las luchas que constantemente estamos peleando son mentales. Son mentales. Hay cosas que tú dices, mijo, rapidito, 100 pesos y listo, salimos. Todo fuera, bueno, yo digo, todo fuera como pagar algo o agarrar algo, pero hay cosas que no las puedes solucionar con dinero o con tus fuerzas. No, hay cosas que no se solucionan así. Hay cosas que aunque tengas todo el dinero del mundo, no puedes solucionarlas. Necesitas ir a Dios. Amén. Y en este momento, hermano, sintiéndose David distanciado de Dios, cualquier cosa fue suficiente para que él llegara a este punto de desesperación. ¿Por qué? Porque no sentía a Dios. Porque sentía lejos a Dios. Imagínese el tormento que hay en nuestra mente cuando no sientes a Dios. Ahora imagínese vivir una eternidad sin Dios. Dice que ese va a ser el mismo infierno, más que el infierno físico. El no sentir a Dios en ti, contigo, va a ser un tormento muy grande. Y no significa que David esté mal. David no está mal con sentirse así.
David estaba siendo guiado por sus sentimientos. Y los sentimientos no son malos. Quiero decirte esto. Dios jamás se olvidó de David y nunca se olvidará de David. Ni de ti ni de mí. Dios nunca se olvidará. Mire lo que dice Isaías 49, en el verso 14. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Mujer, ¿tú te olvidas de tus hijos? Nunca, ¿verdad? Los tienes siempre en tu mente, siempre estás pensando, y ya comería mi niño, bañarían a Leyito. Ay, o sea, uno siempre está preocupada por sus hijos. Pero mira, sigue diciendo, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella. Nosotros puede que en un momento nos olvidemos de nuestros hijos. A lo mejor enfermedad, quién sabe, hermano, cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Pero dice Jehová, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Amén. ¿Y por qué hace esta referencia? Dáselo fuerte a Dios, a Jesús. ¿Por qué hace esta referencia? Porque, hermano, sabe exactamente que una mamá no se olvida de sus hijos y por eso lo compara de esto, pero lo lleva a ese nivel de, aunque, mira, puede que su mamá sí se olvide de los hijos, pero yo no, yo te formé, yo te hice, aquí te tengo. Amén, aquí te tengo. Olvidarás, esconderás tu rostro de mí. Así se sentía, una depresión tremenda que traía David aquí. Sentía que Dios no lo miraba, sentía que Dios no estaba ahí. ¿Cuántas veces tú te has sentido ignorado? ¿Cuántas veces has sentido que no te miran? ¿Te has sentido invisible? ¿Cuántas veces te has sentido en ese momento de soledad donde lo único que te queda es gritar hasta cuándo? Hemos estado mucho en ese momento, hermano. Este sentimiento que David estaba sintiendo fue muy fuerte. No era malo, como te digo, los sentimientos no son malos. ¿Sabes por qué? Eso es un regalo de Dios para nosotros. Es un don de Dios para nosotros que nosotros tengamos estos sentimientos, porque nos ayudan a comprender el carácter de Dios. Porque nuestra mente finita, hermano, necesita algo para poder entender lo infinito que es Dios. Y esto es muy poco, Esto que nosotros podemos sentir es muy poco, porque nosotros estamos limitados y encasillados a nuestra finita vida. O sea, no podemos describir todo lo que Dios es, todo lo que Jesús es, lo que su Espíritu Santo es. No podemos. No podemos expresarlo con nuestra vida, con nuestras palabras, porque no hay palabras. O sea, no hay palabras que puedan describir lo infinito, lo sobrenatural de Dios, la perfección de Dios. Pero estos sentimientos nos ayudan a más o menos entender un poquito, porque somos creados a la imagen de Dios. Y, hermano, los sentimientos son malos. Esa sensación son malos cuando no están dirigidos a Dios. No terminé la frase, perdón. Hermano, hay situaciones donde uno se va guiando por esos sentimientos, y eso es lo malo. Nosotros no podemos guiarnos por lo que dicta el corazón, porque el corazón es perverso. Amén. Porque nuestros sentimientos, si bien son cosas que Dios nos ha dado, atributos que nos muestran lo perfecto y bueno que es Dios, pero ahora han sido afectados por la caída del hombre. Amén. Entonces mis sentimientos han sido afectados, es por la razón que yo no puedo guiarme por ellos. Amén. Pero aquí David dice, ¿me has olvidado? ¿El Señor se olvidó de mí? Dios no se olvidó de David. Dios no se ocultó de David. Pero David sentía que sí. Los sentimientos son traicioneros. Los sentimientos son traicioneros, hermanos. Y cuando tú tienes sentimientos tan fuertes, ellos a veces pueden crear una realidad y tú te la crees, ¿verdad? Te crean, te vas, te viajas, ¿verdad? Sí, o sea, ¿viste algo?
Y ya ahí vas. No, y es que mira, lo dijo por esto. No, y el otra vez hizo esto. Y no, ya cayó. Sí, fue esta la razón. O sea, te viajas al punto que te crees esa realidad. Y si te estás riendo es porque lo has hecho. ¿Qué dicen por ahí? Ojo de loca, no se equivoca. Dice, ya lo vi. No, a mí esto no me cuadra. Y mira, bueno, ponle que también el discernimiento de Dios, ¿verdad? Viene a tu vida cuando tienes su Espíritu Santo, pero a veces hay cosas que no son del Espíritu Santo y tú te haces ideas en tu cabeza y le prestas atención a eso, y eso es malo. Cuando ya te guías por cosas que no están bien y que te traen desesperación, que te traen dolor, que te traen angustia, que te llevan a un constante a autodolor, autosabotaje, decían por allá, o sea, donde tú sola estás pensando y sobrepensando las cosas. Amén. Y esto está mal, hermanos, porque nuestro corazón es traicionero. Dice que no nos podemos confiar en nuestro propio entendimiento. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuántos les ha pasado que están pensando y sobrepensando las cosas? ¿Cómo le voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacerle? O pensando en otras cosas. En esta semana les contaba el miércoles a algunos muchachos que aquí en la iglesia que he traído cosas, preocupaciones, cosas de la vida, porque pues hay problemas, pues siempre hay problemas, ¿verdad? Siempre hay situaciones que te traen pues como que no durmiendo bien, no descansaste, preocupada, ¿cómo le voy a hacer? Entonces yo andaba medio estresada de que no descansaba, no dormía bien y pues andaba ahí mal, ¿no? Y recuerdo que ya andaba, hermano, ya no andaba hilando yo bien mis pensamientos. Normalmente me pasa, pero pues no tanto, o sea, sí digo una cosa por otra, pero esta vez yo ya estaba así como al extremo, ya andaba diciendo cosas que no tenían sentido, y los que ahí estaban a mi alrededor se dieron cuenta porque decía cosas y decían, ¿qué? ¿Cómo? O sea, porque dije, algo como esto, no se vaya tampoco tanto, es que hace más calor aquí en la sombra que en la sombra. O sea, ya cosas que, caray, ¿cómo está eso? Y así andaba diciendo cosas unas por otras, que no, es que traigo la blusa negra, y así pues puras de esas, pero medio raro estaba ya el asunto, donde ya no hilaba bien, no pensaba bien nomás. Y el lunes me dormí con cosas pensando que tenía que hacer, cosas que me traen de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Y total que yo no descansé y me levanté muy temprano y ya le dije, ¿sabes qué, Dani? Yo no quiero hacer dieta hoy. Yo hoy no dormí bien y quiero de perdida comer bien. Y nos fuimos a comer y ya mientras estábamos ya en la mesa, recuerdo que le estaba platicando de cómo estuvo mi noche y que yo no pude dormir, que no descansé, pero le dije, no, es que a la mitad de la mesa, y se queda el Dani. Yo quise decir a la mitad de la noche, pero yo estaba viendo la mesa, entonces yo dije a la mitad de la mesa, o sea, así estaba y recuerdo que el Dani nomás se quedó así y nos agarramos la mano y empezamos a reír y a llorar. No puedo. Estaba en ese punto de, híjoles, y me dice mi hija, si andas bien mal. Y le dije, perdón, y entre risa y llanto, él empezó a orar por mí, y empezamos a orar ahí, y pues le dije, Señor, ya, te dejo esas preocupaciones que de verdad yo no las puedo solucionar. Entonces, dale un fuerte aplauso a Dios. Y es que si era de que no nomás una frase o una oración, era constantemente, estaba diciendo una cosa por otra, donde sí ya estaba, me dice, ya traes el cerebro frito, mija. Y así estuve, pero así hemos estado. Yo sé que a lo mejor usted ha estado en esa situación, ¿verdad? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Nunca, hermano, no lo haga. No lo haga. ¿Por qué? Porque si usted pone consejos en su corazón, si usted busca consejo en su alma, le tengo una noticia, va a fallar. Se va a equivocar. Hermano, no es extraño que David se desanimara de
en esta situación, porque pues si él estaba buscando consejo en su corazón, pues este es el resultado, ¿verdad? Estaba buscando consejo en su propia alma. Entonces, hermano, cuando tú estás desanimado, deprimido, no mires hacia tu corazón, mira hacia Jesús. Amén. Mira a Jesús. Amén. Porque cuando más piensas, hermano, en los problemas, más te deprimes. Pero cuando más oras por los problemas, llega una gloriosa paz de Jesús. Una gloriosa paz y liberación de parte de Dios. Amén, hermano. ¿Hasta cuándo, dice otra pregunta, será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hermano, ¿no les ha pasado que ustedes a veces están, híjole, me trata tan mal esta persona y mira cómo le está yendo de bien? Diablo mentiroso. Eso nos quiere hacer creer. Y que tú dices, porque he escuchado historias de personas que dicen, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esta situación de que ahora que estoy intentando hacer las cosas bien, que me acerqué a Jesús, pareciera que todo me está yendo mal? Porque pareciera que todo está yendo en mi contra. ¿Sí les ha pasado? ¿O están en ese momento donde, ¿por qué ahora no me alcanzan las finanzas? ¿Por qué ahora se está enfermando un niño tras otro y no salgo de una para entrar a otra? Ya me están esperando 2. Santo Dios, ¿cuántos han estado así? He escuchado horas, he escuchado situaciones y han venido conmigo a preguntarme esas cosas. Hermano, te tengo una noticia. ¿La quieren? Mi intención para nada es desanimarlos. Para nada es desanimarlos. Pero, pues dice que su palabra nos dice que vamos a sufrir persecución, tribulaciones, dificultades. Hermano, pero mire, en esta temporada he estado estudiando un poco y me ha asombrado la historia de la iglesia, cómo ha sido perseguida y cómo fue perseguida y cómo todos estos apóstoles que siguieron a Jesús estuvieron dispuestos a morir y a sufrir por Cristo, porque sabían que la verdad de Jesús era una verdad y que valía la pena vivir y morir por ella. Y hermano, tan fuerte así que mire, nomás le voy a poner un poquito en perspectiva para que usted note un poquito el grado de lo que los mártires sufrieron. Dice que eran usados como lumbreras, para alumbrar las calles, como antorchas, para alumbrar las fiestas de los emperadores, y los prendían vivos. Ese era el sufrimiento. Y trae a memoria mía una frase que dijo uno de los mártires. No viene en la Biblia, está en otro escrito, pero lo querían hacer negar la fe de Jesús. Le dijeron, niega que crees en Jesús. Y dice, 84 años he servido a Jesús y lo único que Él ha hecho sobre mi vida es bien. No lo voy a hacer. Y dice que lo mataron, lo torturaron y lo aventaron a las fieras. Así sufrían los mártires antes. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque no estamos viviendo ese tipo de persecución? Amén. Entonces eso nos da esperanza, ¿verdad? Eso te da esperanza de que tu tribulación, sí, yo no minimizo los problemas que estás pasando, porque son tus problemas. Estás pasando esa situación. Pero nos da esperanza que si ellos hicieron eso y lograron estar ahora con Jesús, nosotros vamos a poder. Amén. Nosotros vamos a estar con Jesús. Amén. 3 problemas tenía David. 3 problemas que yo puedo ver aquí, probablemente hay más. Pero mire, su relación con Dios. Él estaba teniendo un problema con su relación con Dios en cuanto que a él no sentía la presencia de Dios. Él sentía ausente a Dios. Consigo mismo, un problema interno en su mente.
porque las batallas más difíciles de pelear, como te decía, son las que se pelean en la mente. Y en cuanto a sus enemigos, él tenía una preocupación para que sus enemigos no vieran su sufrimiento y que no se burlaran, que no se jactaran. ¿Por qué? Porque los enemigos tienden a hacer eso, ¿verdad? Mira, y tú que dices que eres cristiano y cómo te está yendo. Eso tienden a hacer. Eso tiende a ser el enemigo. 3 problemas que lo tenían en un momento de desesperación, en un momento difícil. Pero aquí entra lo bonito y esto me encanta. Aquí da un giro de 360 grados esta historia, esta oración. Y dice, léelo conmigo, mire el cambio que hay en esta historia. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Y aquí cambia el tono de esta oración. Pero yo confío en tu gran amor. Amén. ¿Cuántos confían en el amor de Dios? Amén. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor, porque ha sido bueno conmigo. ¿Se fija ese cambio, ese giro en esta oración? Esa oración que empezó en lamento, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay oraciones que empiezan así, pero aquí da ese giro y de la desesperación, del desaliento, del desánimo, llega la esperanza. Da un giro. Este salmo da ese cambio impresionante. ¿Cómo empezó, hermanos? ¿Cómo empezó este salmo? Con lamento. Con un lamento muy grande. Y no es malo, como te decía, no es malo lamentarse, no es malo tener este momento. Pero aquí David siguió persistente, siguió orando y Dios honró. Cuando Dios honra, hermano, cuando tú oras de esa manera, de esa forma persistente, de esa forma insistente, desesperada. ¿Qué dice su palabra? Así como el siervo clama por las aguas, así mi alma tiene sed por ti, quiere clamar por ti. Hermano, la miseria de David no se había ido. La miseria de David, los problemas que David estaba enfrentando, aún estaban ahí. Aún estaban presentes. Y a veces nosotros, al no escuchar esa voz de Dios, al no ver salida, al no ver respuesta, muchas veces tomamos la decisión de pararnos, detenernos e irnos. Porque pues Dios no responde, pues Dios no contesta. Pero aquí Dios honró a David. Porque aun cuando David no escuchaba o no sentía la presencia de Dios, siguió orando, siguió insistiendo, siguió persistente. Amén. Es muy importante que tú rindas tus cómo a Dios, tus porqués. Amén. Aquí es muy importante lo que David hizo. No se quedó en el lamento. No se quedó ahí en el lamento. Su oración empezó a dar gritos de alabanza. Empezó a dar gritos de esperanza. Porque empezó a recordar quién era Dios. Y quién había peleado por él. Porque recordó quién estuvo con él cuando mató al oso y al león. Porque recordó quién estuvo con él cuando mató a Goliat. Amén. Porque él sabía y él confiaba en un Dios. Amén. Hermano, los problemas a lo mejor ahí están, ahí los traes, ahí los tienes, estás pasando por esa situación. Pero yo te invito a que tú rindas tus cómo a Dios. Esto es una verdad de Dios, hermano. David, cuando cambió su lamento, cuando cambió su oración, Dios respondió. Dios le dio la salida a esa situación. Y dice en el Salmo 30, verso 11: convertiste mi lamento en danza.
Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Amén. Cambiaste mi lamento en danza, en baile. ¿El canto? ¿Verdad? Dios ayudó a salir de ese lugar a David, de ese lugar donde se encontraba. Amén. David ha aprendido a confiar en que Dios está en control de su situación. Amén. Su situación cambió. ¿Por qué? Su situación cambió porque rindió sus comos a Dios. Sus comos se los llevó a Dios y decidió darle alabanza. Decidió rendir todo eso y recordó quién lo había librado en el pasado. Amén. A veces tú crees imposibles situaciones, pero dice que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Dice el 5, algo bien bonito, el 5 otra vez. Aquí dice, y mi traducción es la nueva versión internacional, entonces a lo mejor se ve un poco diferente. Pero dice el 5, pero yo confío en tu gran amor. Pero, hermano, esa oración que empezó con un cómo, con un hasta cuándo, se convirtió en un pero. Exacto, en un pero. ¿Cómo queremos que nuestras oraciones terminen? En un pero. Aunque comiencen en un cómo. Queremos que nuestra oración termine en un pero, porque siempre queremos recordar las misericordias de Dios. Pero reconozco que tú, Dios, todo lo puedes. Dios, aunque esté en sufrimiento, aunque esta prueba esté tan dura, pero yo recuerdo que tú eres Dios victorioso. Amén. Hermano, este es el momento en que David agarra la estaca y la clava en el suelo. Esa estaca de fe. Amén. Ese cómo tan doloroso en su vida pasó a un pero bien poderoso. Esa desesperanza ahora se convirtió en esperanza. Fue su firmamento, fue su roca. Amén. Y hermano, eso es lo que tú y yo tenemos hoy. Que aunque estés en ese momento, puedes decir, Jesús es mi roca. Y clava tu pero en el suelo. Que te afirme en esos momentos de desesperación. También clava la estaca de fe en el suelo. Amén. El pero, hermano, desató ese amor inamovible, amén, invariable de Dios, y desató algo sobrenatural sobre la vida de David. Amén. Aunque el sufrimiento nunca termine, siempre adoraré a Dios. Amén. El pero, hermano, surge aun cuando la deuda no se ha acabado. El pero surge aun cuando tu hijo sigue luchando. El pero tiene que surgir aun cuando te han abandonado. El pero tiene que surgir aun cuando el cáncer no se ha ido. El pero tiene que surgir aun cuando tus familiares te siguen hiriendo. El pero tiene que surgir aún a pesar de todo, hermano. Este pero que declaró David, este pero cree que incluso aunque no te está yendo bien, Jesucristo es suficiente, amén. Jesucristo, su misericordia, su amor es más que suficiente, amén. Si podemos adoptar una actitud de pero, nos llevará a una forma de intimidad con Dios, hermano, que no te imaginas. Amén. No es Dios y las bendiciones, no es Dios y los beneficios que pueda tener, sino a Dios porque es Dios. Amén. A Dios por su amor. Amén. Sin importar, hermano, cuál violenta sea la tormenta, el pero lo soporta. Amén. Ese pero lo va a soportar todo. Esto es horrible, Señor, lo que estoy pasando, pero mi Dios puede. El solo pero es el arte de confiar en Dios, hermanos, sin importar
que nos dé y sin importar que nos quite. Amén. Dice un canto, la voluntad de Dios a veces puede doler, pero aún así seguiré adorando. Aunque mi alma esté en 1000 pedazos, seguiré adorando. Amén. Nuestras temporadas de lamentos, hermanos, si tú lo permites, te pueden llevar a una desesperación horrible o te pueden provocar una fe tremenda en Jesús y seguir creciendo y creciendo en intimidad con el Señor. Amén. Te quiero invitar que te pongas de pie y te voy a contar una experiencia que me pasó. Puedo entender un poco a David en esta situación. Recuerdo que estábamos en un viaje misionero y el grupo se fue a comer y yo decidí quedarme porque no me sentía bien. Y cabe mencionar que yo no soy una persona que sufra, si se puede decir así, de problemas como depresivos. No soy así, no tengo ese problema, gracias a Dios, de tristeza o que tiendo a... No soy esa persona. Dios me ha ayudado, Dios me ha guiado siempre a refugiarme en Jesús. Pero recuerdo que subí a la habitación y yo me dispuse a acostarme, oré, pero hermano, antes habíamos tenido una situación de ir a ver niñas que estaban en problemas de la trata, entonces las niñas rescatadas. Entonces ya cuando llegamos al cuarto, como que mi corazón se trajo algo, mucha preocupación, mucho dolor por esas niñas. Pero yo cuando llegué al lugar, al hotel, no hice lo que nos recomendaron hacer. Orar antes de entrar al cuarto, dejar todas esas preocupaciones a Dios y irme a acostar. O sea, oré, pero no lo hice de la manera que tenía que haber sido. Y cuando yo ya me estoy acostando, empecé a sentir una desesperación horrible, hermanos. Una sensación horrible, horrible, de como si estuviera sola. Y me empecé a sentir muy desesperada, muy desesperada. Fue muy fuerte. Creo que nunca en la vida yo había experimentado un sentimiento así de desesperación, de soledad, de tristeza. Fue que me levanté y recuerdo que yo estaba llore y sentía algo muy fuerte. Y que yo empecé con esta misma oración. Yo estaba, Dios, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué estoy así? Empecé a preguntarle a Dios por qué me sentía así, hermano. Llegó un momento de desesperación a mi vida tan fuerte y se lo compartía después al líder y al pastor. Y le decía, sentí una desesperación tan grande que sentí la necesidad de ir a agarrar, porque había unos cuchillos ahí, y sentí la necesidad de quitarme la vida, de cortarme y quitarme la vida. Y yo dije, Dios, esto no es mío. Esto que estoy sintiendo no es mío. Y mi oración empezó a cambiar, porque yo me sentía en una desesperación horrible, que yo sentía mucha soledad y que nadie me quería, que a nadie le importaba. Pero yo empecé a recordar y yo dije, esto que yo estoy sintiendo no es mío, Dios. Y porque dije, yo te amo a ti. Yo te he conocido a ti y yo sé que esto que estoy sintiendo no es mío. Y yo no me quitaría mi vida, porque yo amo servirte. Pero hermana, sentí algo tan horrible, tan feo, que cuando lo empecé a dejar en manos de Dios, se empezó a ir. Y dije, Señor, esto no es mío, yo te lo entrego, esto no es mío. Y que la persona que esté pasando por esta situación, tú le des ese abrazo. Que tú le des ese abrazo. Y Dios empezó a ministrarme, empezó a abrazarme y pude salir de ese momento. Y al día siguiente, cuando volvimos a ver a las niñas, pude ver a una niña toda cortada. Y yo dije, ¿eras tú? Dios me permitió sentir el dolor que esa niña estaba atravesando. Porque yo el día anterior estaba ministrándole y estaba hablando con ella. Y cuando yo pude ver que era ella, me dolió y dije, Señor,
Esto sienten ellas. De verdad hay gente que está sintiendo esto. Y si tú estás sintiéndote de esa manera, Papá Dios te está viendo. Papá Dios te ve. Pero pude llegar a ese lugar de esperanza. Pude llegar a ese lugar de refugio en Dios, en Jesús, porque yo sabía que Jesús me ama. Yo sé, Jesús me lo ha demostrado muchas veces. Hermano, David se regocijó en la salvación. Y yo ahí me encontré en esa salvación. Hermano, si aún no tienes nada en que regocijarte, si no pudieras regocijarte en nada, eres salvo. Regocíjate en la salvación de Jesús. Amén. Si eres salvo, puedes regocijarte y decirle a tu corazón que se regocije. Y esa oración que ha comenzado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Que termine en un pero. Yo recuerdo, Señor, pero yo recuerdo que tú eres amoroso. Yo recuerdo que tú eres misericordioso. Pero, Señor, yo recuerdo que me has librado en el pasado. Me volverás a librar. Cantaré a Jehová salmos. Que tu oración empiece a cantar salmos. Que no importa si justo en este momento estás en un lamento. Que no importa, hermano, si ahorita, justo ahora estás diciéndole a Dios hasta cuándo va a acabar esto, que llegues a ese pero. Y aquí está el lugar, hermano. Aquí está el altar. Rinde tu pero a Dios. Y te quiero dejar con este verso, Lamentaciones. Otro profeta conocido por ser el profeta llorón, Jeremías. Dice: pero algo más me viene a la memoria. En la misma situación se encontraba Jeremías, triste, agobiado, desesperado. Y viene un pero, viene su pero. Pero algo más me viene a la memoria, la cual me llena de esperanza. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos. Por su gran amor, tú y yo estamos aquí hoy. Por su gran amor no hemos sido ya consumidos. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es tu fidelidad. Oh Señor, pero algo más recuerdo. Pero algo más viene a mi memoria. ¿Qué está viniendo a tu memoria? ¿Qué pero está llegando a ti ahorita? Iglesia, te quiero invitar a que salgas de tu lugar y rindas tus comos a Dios y te levantes en fortaleza con un pero. El altar está abierto, iglesia. Y dile: yo me rindo a Él. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a Él. Hoy reconozco que tengo que rendir cada cómo, cada hasta cuándo. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser. Dile: yo me rindo, Señor. Aunque mi canto esté empezando en un lamento, quiero terminar en alabanza. Quiero terminar en adoración a ti. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dile todo a Cristo. Rinde todo al Señor. Cristo, yo me entrego. Levanta tus manos bien alto ahí en tu lugar. Es en señal de victoria, pero también en señal de reconocer que yo solo no puedo hacerlo. Y tal vez el día de hoy tú llegaste aquí diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero el único propósito de este momento es que tú puedas entender y saber que hay un antes y hay un después de Cristo. Y
que tú puedas decir, pero hoy recuerdo quién eres tú. Hoy recuerdo que por tu gran amor enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Y levanta tus manos lo más alto que puedas y dile, yo me rindo a Él. Con todas tus fuerzas dile, yo me rindo. Yo me rindo a Él. En todos los aspectos, vamos, dile, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero ser. Yo creo que puedes cantarlo más fuerte con todo tu corazón y dile, Yo me rindo a Él. vamos, dile, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo, yo me entrego. quiero ser. Una vez más con todas tus fuerzas, dile, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Si yo me rindo a Él, Yo me rindo a Él. todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero ser fiel. Dios, si esto no es un compromiso del domingo de las 12 a la 1:30, este es un compromiso de rendirnos a ti, de confiar en ti, de entregar todo a ti diariamente, diariamente. Hoy, Dios Padre, y cierra tus ojos y vamos a orar. Hoy, Dios Padre, renovamos ese compromiso que hemos hecho tal vez en otras ocasiones. Renovamos este compromiso no con la iglesia, renovamos este compromiso no con los pastores, renovamos este compromiso contigo, oh Dios, solamente contigo. Hoy te entregamos, Señor, lo que somos. Queremos serte fieles. Hoy nos rendimos a ti, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Queremos llegar a ese momento. No es por si habrá problemas, es porque va a haber problemas. Mientras estemos en este mundo, habrá dificultades, pero no estás solo y tú puedes dar un grito de alabanza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes dar un grito de alabanza en el nombre de Jesús. Y dale el aplauso más fuerte porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, qué bueno que escogiste venir a la iglesia hoy. Y ahora dile, hacemos un compromiso con Dios y las cosas van a cambiar. ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.